saludo nuevamente a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo de Diario Basta de Grupo Cantón y estamos en el programa Discusión. En esta ocasión con un gran amigo, brillante, incluso lo llegó a llamar la senadora Vanessa Rubio en su momento, joven estrella le decía. Mi copresentador también, Diego Fuentes. Pues aquí nuestro invitado especial es Sebastián Ruano, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y recientemente dice que quiere ser abogado por el ITAM. Sebastián, si gustas presentarte para toda nuestra audiencia, adelante, esta es tu casa. Muchas gracias. Pues sí, soy Sebastián Ruano, soy estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales por el ITAM, apenas iniciando mi trayectoria profesional. He tenido la oportunidad de estar en el Senado y actualmente pues voy en búsqueda de una trayectoria como abogado, que ha sido mi nuevo interés. Bueno, como siempre es un gusto estar aquí en el foro de Diario Basta y de Grupo Cantón. Es un gusto tenerte aquí. Ya abordaremos el tema del Senado y tu experiencia como joven ahí, pero pues Diego me comentaba detrás de cámaras que estás muy enterado del conflicto que últimamente se ha escuchado mucho en los medios internacionales de Israel y Palestina. No sé si nos podrías contar más o explicarnos de alguna manera general, no solo para que nosotros nos enteremos, porque probablemente tú tienes un concepto mucho más elevado que nosotros, sino que nuestra audiencia lo pueda entender. Claro, con gusto. Pues sí, la verdad es que el último mes, particularmente a partir de principios de mayo, hemos visto uno de los conflictos más grandes en los últimos años, ya hablando de muertes, de ataques, de misiles, a raíz de, entre Gaza particularmente y el Estado de Israel. Ha escalado el conflicto y las tensiones. Sí, ha escalado algo que probablemente no se ha visto desde la segunda intifada, y realmente este nivel de conflicto no se ha visto. Y la verdad es que he visto mucho en... Paréntesis, mi estimado Sebastián, quiero declarar mi ignorancia en cadena nacional. ¿Qué es intifada? ¿Cómo lo comentaste? La segunda intifada. Bueno, intifada. Se le llama intifadas. Platica para gente que no es internacional. Claro, por favor, sí, por para supuesto. todo. Pues se les llamó las intifadas a estos levantamientos por parte de la población palestina, sobre todo alimentados por los grupos más nacionalistas, inclusive fundamentalistas, en contra del Estado de Israel, y lo que buscaban simplemente era, pues, desde la recuperación de sus territorios, claro, lo que les corresponde internacionalmente hablando, según la ley internacional, hasta la eliminación de la población israelí y hasta que se fueran de lo que llaman su territorio histórico. Pero... Sí, y ahorita es cuando ha escalado más el conflicto en los últimos años. ¿O por qué ahorita se ha escuchado más el tema? Pues por lo menos en los últimos 10 años. Ahora, el problema surge a raíz de una resolución por parte de la Suprema Corte de Israel, donde se establecía que familias palestinas que viven 6 familias en particular que viven en el este de la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad muy importante tanto para la población judía, dado que es el sitio sagrado de los templos antiguos del judaísmo, y por otra parte se considera el tercer sitio más sagrado para el Islam. Entonces tenemos ahí, y a su vez también tenemos a los cristianos, que por supuesto es el territorio donde se desarrolló Jesús, donde se crucificó a Jesús. Entonces tenemos una zona, religiosamente hablando, muy compleja, muy conflictiva a su vez, muy polémica. No, y desde hace 3,000 años. Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, el problema más fuerte inicia a raíz de 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Viene el holocausto de los judíos por parte particularmente en Europa, y en teoría como una recompensa se les otorga su propio estado en esta zona de Palestina, donde ya habitaban muchos judíos, ya habitaban por supuesto mayoritariamente árabes palestinos, en un mandato británico. Realmente no era un estado palestino como tal, era un territorio administrado y que se delimitó de manera arbitraria por Inglaterra. ¿Israel o dónde? ¿Palestina? Se llamaba el Mandato de Palestina. Y ya Israel se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y dicen, bueno, vamos a dividir esto en dos, para que estén contentos todos, vamos a dividir. La parte occidental va a ser Israel y la parte oriental va a ser Palestina, y Jerusalén, que como les digo es lo más conflictivo, se va a quedar como una zona administrada neutral, administrada por la comunidad internacional. Y hasta ahí todo bien, pero los árabes no aceptaron,
No, es que poniéndose en los zapatos de los árabes, ¿cómo vas a aceptar que la comunidad internacional decida por ti? Claro. Y es muy cierto, la verdad es que ahí... Con toda razón se molestaron. Yo responsabilizo mucho ahí a los ingleses, a los americanos que dijeron, pues no me importa quién viva aquí, yo aquí Israel, yo te doy tu casa, y pues los judíos llegaron pensando que iban a ser bien recibidos y pues no fue así, realmente Jordania, Egipto, Siria invaden y toman pues la mitad del territorio, se detienen la mitad del territorio de Israel-Palestina, toman la mitad de Jerusalén y Jordania se queda administrando esta zona. Ok. Y entonces ahí pues ya les había dicho que había población de ambos lados viviendo en ambas partes, pero había propiedades judías en el este de Jerusalén que tuvieron que huir y los jordanos le dan a refugiados palestinos estas casas. Se le dicen, bueno, aquí tienes tus casas, estamos hablando desde 1950. Pero ya más adelante, cuando Israel en la guerra de 1967 expulsa a Jordania y básicamente anexa todo el territorio, cosa que pues ellos lo toman como una anexión legítima, dado que pues en un tratado de paz con Jordania, pero la comunidad internacional dice que es un territorio ocupado y no reconoce eso como territorio israelí. Okay. Entonces, en los 70 dicen, bueno, los territorios que eran judíos ya los pueden recuperar los judíos, aunque vivan palestinos ahí. Y pues ahí tenemos un problema, ¿no? Ya tenemos familias viviendo ahí años. Y es un conflicto que ha seguido desde entonces. Lleva muchos años, tengo entendido. Sí, más o menos, estamos hablando de 60, 70 años de estos problemas legales. Pero no había escalado los conflictos a conflictos bélicos como lo vemos hoy en día. Pues había habido pequeño... pero por otras circunstancias. Okay. O sea, casi siempre ha habido conflictos, sobre todo porque ha sido muy problemático negociar con Palestina, porque Israel es un estado, es una democracia bastante bien consolidada, tenemos grupos representados, pero Palestina realmente está muy dividido, no hay una autoridad como tal. O sea, lo más cercano fue este hombre llamado Yasser Arafat, que en la década de los 90 logró unificar a la llamada Autoridad Nacional Palestina, se le dio inclusive el premio Nobel, por empezar las negociaciones, los acuerdos de Oslo, que fracasaron rotundamente, pero llevan un buen avance, ya por fin había una autoridad con quien negociar, porque pues para Israel el tema es, bueno, yo puedo negociar con este grupo y decir, bueno, yo te dejo aquí ese territorio, pero ¿cómo me aseguro de que este otro grupo no me va a atacar mañana y no va a poner en riesgo a mi población? Entonces también es un tema esa parte. Pero entonces ahora tenemos estas casas y al final unas empresas de bienes raíces judías, israelíes, dicen, estos son míos, necesitamos que te salgas tu familia palestina, salte de esta casa, esto es mío. Y al final en un conflicto legal la Suprema Corte de Israel dice, en efecto, esto es propiedad israelí, se tienen que salir. Y el tema ahí es que ha habido, porque va más allá de lo legal, hay muchos casos en los que se habla de que lo que buscan es, sobre todo entre el gobierno y las empresas privadas israelíes, sacar a los palestinos del este de Jerusalén y poblarlo con judíos, con israelíes, y evitar, esencialmente, ocupar todo el territorio, que esencialmente ya lo ocupan, ya lo organizan. Sin duda va más allá de lo legal, pero tú como mexicano, ¿cuál es tu perspectiva y tu opinión acerca del conflicto? Y como persona que conoce muy bien el tema. Sí, porque estamos aquí en una clase de relaciones internacionales. Seguro tus maestros estarán más que orgullosos de lo que has aprendido. Sí. ¿Cómo se llama el maestro famoso de RI, a manera de paréntesis de la pregunta de Diego? Híjole, pues debe dar mucho. Fernández de Castro. Curi, uno así, ¿no? Híjole, desconozco, pero entonces, ¿qué? Lo que te comentaba Diego ¿Cuál es tu opinión y tu perspectiva personal acerca de... Como mexicano. Y pues como internacionalista, que al fin y al cabo esa es tu formación. Claro. Pues miren, lo que me llamó últimamente en este periodo en particular la atención es que veo muchas redes sociales, digo, la población mexicana somos muy, tendemos mucho siempre a irnos a defender al vencido, al débil, al ocupado, pues por nuestra historia, ¿no? Por supuesto, hemos sido un país invadido, ocupado en muchas ocasiones. Entonces, la verdad es que siempre en México se ha visto un gran fervor pro-palestino. Y a veces con muchos puntos válidos, pero otros, en mi opinión, desinformados. Entonces yo he buscado hacer mi visión más objetiva, no tomar bandos, ¿no? Porque es muy fácil decir como, yo soy pro-israelí, yo soy pro-palestino. Realmente creo que no se trata de eso. O sea, esto es un conflicto y al final es un conflicto donde hay un claro vencedor. Israel es una potencia, tiene el apoyo de Estados Unidos, Y es muy difícil tomar lado si no estás dentro del conflicto, si no lo estás viendo como un espectador. Por supuesto. Y un espectador en redes sociales muchas veces. Yo lo que he visto son cosas que me salen en Facebook. ¿Y cómo voy a saber yo que estas noticias no están sesgadas por algún bando? Y todo eso, la verdad es que es muy difícil no encontrarlos. Encuentras medios americanos y son muy defensores de Israel, pues tienen un vínculo muy fuerte. Encuentras medios árabes y pues son totalmente pro-palestinos. Entonces,
es muy delicado. Inclusive se le llega a llamar un genocidio. Se ha hablado mucho, últimamente he escuchado mucho la palabra genocidio de los palestinos. Y para mí es una exageración. Digo, no, por supuesto, es una potencia que es vencedora y que ha sido muy abusiva. Sin duda ha sido muy abusiva. Ha querido obtener lo que ha querido obtener y lo ha logrado. Pero de ahí a usar el término genocidio me parece a mí una exageración del término. Me parece que es un término que no aplica del todo. O sea, creo que vale la pena adentrarse bien a la situación. Entonces, pues a partir de este tema de la Suprema Corte, pues empezaron levantamientos por parte de Palestina. Se juntó con el final del Ramadán, que es esta celebración. Sí. La luna y el sol, ¿no? Me parece que es el 9º mes del calendario árabe. Es una celebración, no desconozco un poco cuál es en particular su celebración. Pero siempre es un momento muy delicado ese periodo que es como entre abril y mayo, dado que es un momento en que se levanta mucho el nacionalismo palestino. Y eso es muy peligroso para los israelíes, por supuesto. Entonces se junta esta resolución, se levanta la población palestina en protesta, entra la policía israelí, se meten a esta zona que es la llamada mezquita de Al-Aqsa. Esta mezquita es el tercer sitio más importante para el Islam. ¿Por qué? Es muy interesante. Supuestamente, la tradición islámica dice que... hiciste una pregunta que lo vas a hacer es una tradición de 5000 años. Más o menos. Nos remontamos a Mahoma. Mahoma hace su recorrido de Medina a la Meca, muere en la Meca y la tradición islámica dice que él asciende en Jerusalén. Es una cuestión muy extraña. Los judíos dicen que es una cuestión muy política, porque en esa época Jerusalén era la ciudad más importante del mundo. O sea, realmente, era la ciudad era la Roma del momento. O sea, estamos en el imperio, el imperio romano de Oriente. Es un momento muy importante de Jerusalén. Entonces, es muy casual o muy interesante que se establezca esta ciudad como un sitio sagrado, cuando realmente pues es dudoso, pero al final es un sitio sagrado. Y, o sea, ponernos a discutir tradiciones creo que no nos lleva a ningún lado, solamente se considera de esa manera. Y además el templo está construido encima la mezquita, perdón, está construido encima del templo, de lo que fue el segundo templo, el templo me parece que donde estaba el templo del rey David. Y ahí está el muro de los lamentos, un sitio más sagrado para los judíos. Entonces, sí es como una muestra de cuando los árabes eran los grandes vencedores de las conquistas de Mahoma, de yo árabe, yo te invado a ti, yo estoy encima de los judíos, de los cristianos, de todo. Y a estas protestas pues, empezaron los conflictos. Mencionabas que trabajabas en el Senado. ¿Tú en el Senado manejabas temas como estos de Israel, internacionales, o en qué temas estabas involucrado en el Senado? Pues realmente no, mira, yo trabajaba, trabajé este breve periodo como becario. Por un lado, hasta la senadora Vanessa Rubio te hizo promoción en su Twitter, ¿no? Así es. Yo recuerdo que ahí montó el tweet diciendo con los jóvenes estrella, los jóvenes futuro. Así fue. Cuando trabajabas con ella. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues la verdad fue muy gratificante. Yo, por un lado, trabajaba directamente para ella. Y por otro lado, yo trabajaba para el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina, que era la comisión que ella presidía. Ella presidía Relaciones Exteriores. De América Latina. El Senado tiene las comisiones, se dividen ahí por regiones, ¿no? Entonces, pues me tocó ver ahí varios puntos de acuerdo, reuniones, en ese momento me tocó particularmente una reunión interparlamentaria me parece que era entre México y Cuba. Era un tema bastante interesante. Pero también lo que me tocó ver ahí, pues realmente era un periodo, no era periodo de sesiones, pero pues los temas internacionales son lo que te apasionan. Pues un poco entre los internacionales y los legales. La verdad es que ahí se dice. En el Senado hay ambos. Me tocaba un poco de las dos, lo cual fue... Y como joven en el Senado, ¿sí te abrían las puertas? ¿Sí había oportunidades? ¿Cómo te sentías? Pues la verdad... Fui muy bien recibido. La verdad es que, la senadora Vanessa Rubio me recibió increíblemente bien, me puso en mi lugar, ¿no, hombre? Me dejó inclusive responsabilidades muy interesantes. Me dijo, quiero que me redactes iniciativas que ya, me parece que no prosperaron, pero pues muy interesante realmente trabajar en un punto dio la oportunidad, porque a muchos no les dan la oportunidad así llegandito. Claro. Diego, yo estuve un rato en el Senado igual, ¿no? Trabajé en un momento dado en el Congreso, en el primer Congreso de la Ciudad de México, en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa, y pues obviamente este contexto de la experiencia del cabildeo con las y los legisladores siempre es impresionante, ¿no? Pero a ver, yo tengo un matiz aquí.
En el Senado, ¿qué tan cierto es que hay un lobbying, así como se presume del Vaticano, un lobbying de jóvenes que hacen grilla más no poder, ¿eh? ¿Cómo era esta mafia interna entre todos los, vamos a llamarlo, ayudantes de los senadores, los colaboradores, los asesores, como se hacen llamar, claro, que objetivamente no asesoramos en nada cuando trabajamos en el sector parlamentario, pero bueno, ¿cómo algunos era? sí asesoran, no sé de usted, mi estimado. Bueno, yo ahí sí debo admitir que era consentido cuando estaba en la asamblea, pero ¿cómo es este factor de los jóvenes, esta grilla que se da en el patio del Senado? ¿Te sirve mucho para relacionarte con todas las personas que están ahí, en particular los jóvenes, Sebastián? La verdad es que ¿O tú sí estabas ocupado? Él sí iba a trabajar, no como otros. ¿Tú sí estabas ocupado? Pues, desafortunadamente no me tocó un periodo de sesiones, entonces realmente eso fue un factor. ¿Estuviste trabajando en épocas de pandemia? ¿Okay? No. Fue previo a la pandemia, pero fue el periodo de verano, justo en el periodo entre sesiones, entonces realmente no me tocó mucho esa parte. Realmente fue más un trabajo de oficina, un trabajo más de busca esta Era la información. permanente, ¿no? Ella estuvo en ese momento en la sesión permanente. Ajá. Pero al final realmente mi trabajo fue más... fue más de meterme a aportarle ideas, opciones, iniciativas de puntos parlamentarios, ese tipo de cosas. Realmente no tuve esta oportunidad de hacer el lobbying. Y ahora, Sebastián, desde tu experiencia, ¿qué opinión o qué consejo le darías a todas y todos los jóvenes que ahorita nos escuchan que quisieran incursionar en la política mexicana y en particular en el Senado? Y en temas internacionales. Más que nada. A todos los RIistas que podrían estar. Híjole, la verdad es que desde mi muy pequeña experiencia no sabría tanto qué recomendar, pero pues creo que... pequeña experiencia, ¿no? Muchos darían lo que fuera para trabajar en el Senado de la República. Sin duda. Pues la verdad es que creo que es una cuestión de... Pues creo que siempre hay que tener los valores bien claros y hay que tener mucho interés por el servicio público. O sea, creo que es una trayectoria a la cual hay que ir por vocación y realmente por una cuestión de servir, realmente, no por interés personal, sino por un interés realmente público. Y pues la manera de llegar ahí, pues la verdad es que creo que es muy difícil, yo no la he encontrado del todo, pues se trata de ir buscar oportunidades, conocer gente, tocar puertas, por supuesto, ver, realmente, creo que aquí mi estimado Diego sabrá mucho de eso, pero es realmente de quitarse de la pena y decir, y presentarse con gente importante, con quien podamos relacionarse. Claro, realmente relacionarse y presentarse como una buena opción. Yo te puedo apoyar, yo te puedo asistir, yo soy alguien que vas a querer que trabaje para ti. Y eso creo que es el mecanismo que yo conozco, que es difícil, pero ahí va. ¿Tú te ves trabajando en un futuro cercano en temas internacionales y de servicio público? ¿Te gustaría continuar esa trayectoria? Pues realmente, sí, mi interés de vida es, por supuesto, el servicio público. O sea, la verdad es que... Otro grillo tenemos aquí. Está lleno de grillos este programa. Lamentablemente soy uno más de esos. Pero pues sí, la verdad es que a mí me parece muy apasionante y pues sigo día a día viendo la forma de cómo poder entrar y sobre todo cómo poder apoyar a este país. Esa es mi meta de vida, cómo cambiar este país, cómo mejorarlo, poner mi grano de arena. ¿Cómo te gustaría cambiar a México? ¿Qué crees que le haga falta cambiar al país? En temas internacionales. En temas internacionales. ¿Qué opinas? Obviamente es una pregunta muy compleja y muy amplia, pero si tienes algo que en la punta de tu lengua o alguna iniciativa que te gustaría impulsar que mejoraría el papel de México en el mundo internacional. En el extranjero, Híjole, pues la verdad es que creo que él siempre ha tenido mucho respeto a la política mexicana frente al exterior. Pero pues también creo que yo considero que sobre todo en los últimos sexenios hemos sido un país que pues se ha vendido al mejor postor, ha estado muy a expensas de cualquier cosa que me genere inversión extranjera es bienvenida a costa de esencialmente lo que sea. Bueno, sí, es una exageración por supuesto. Pero sí de vender los recursos de la nación ante el capital. No es necesariamente los recursos, pero sí el abrirse en muchos casos innecesariamente al extranjero con esta... Qué interesante. Con esta utopía del libre mercado. En mi opinión, creo que hay que tenerle mucho cuidado, hay que ir con mucha cautela. Claro. Porque el efecto que puede tener sobre la población, sobre el trabajo, sobre el medio ambiente, sobre todo, que es un tema muy importante, es muy peligroso. Y creo que hay que tener mucha cautela y no solamente irnos...
así a lo... Así como Gordon Tobogán. Así es. Buscar ramas de inversión sin fijarse en una regulación total en temas ambientales, como mencionas. Ambientales, laborales, inclusive proteger también la economía nacional en ciertos casos es muy importante, en mi opinión. Uh-huh. Yo sí soy mucho más partidario de una economía menos abierta, un poco más proteccionista, pero eso ya es un poco una presión personal. Pues precisamente por eso estamos tomando. Sí, pero aprovechando la formación neoliberal que tienen aquí nuestros invitados, sí me gustaría un poco ahondar en esto, ¿no? Porque, a ver, yo creo que en gran parte nos enseñan que el contexto del libre mercado, de las especializaciones entre A y B, a ver si yo produzco más de A, yo solo me dedico a la A, tú te dedicas a la B, y intercambiamos de manera muy feliz. Pero objetivamente eso en el mundo real no sucede de la mejor manera. En consecuencia, son supuestos de un mercado en competencia perfecta utópico. Son teorías muy bellas. Literalmente teorías muy bellas, pero teorías. Entonces, a ver, como internacionalista, como abogado, y me queda claro que un internacionalista bueno, por lo que nos platicabas, Diego aquí estaba todo emocionado de tu clase de Palestina e Israel, es ¿por qué cuidar más esta condición proteccionista de un país como México y no abrirse tanto al extranjero? Sí abrirse, pero no tanto. ¿Por qué esa perspectiva? Bueno, pues yo considero que puede ser muy peligroso en muchos temas. Realmente, estos temas en particular que yo les hablo del tema laboral, el tema medioambiental, que yo soy muy partidario de la protección ambiental, hay que tener mucho cuidado con esto porque simplemente abrir el mercado y permitir o empezar a competir, porque el tema se vuelve es muy fácil caer en una carrera hacia el suelo. A ver quién es el país con menos costos de producción, con salarios más bajos, con menos restricciones, con menos regulaciones medioambientales, regulaciones laborales. Y entonces, pues si nos abrimos a un libre mercado, donde también libre comercio, donde ya participan países como Vietnam, donde participan países como Laos, donde, bueno, ahí la manufactura es mucho más barata que aquí. Entonces tenemos, pues, ¿cómo vamos a mantener a estas empresas aquí en México, de las cuales ya empezamos a depender? Porque si se van, pues ya no hay industria nacional en casi ningún sector. Ya no tenemos una industria nacional que sostener si se va el capital exterior. Antes de la famosísima pregunta Cantón, que con eso cerramos los programas normalmente, me gustaría saber tu opinión acerca del actual gobierno y del canciller Marcelo Ebrard. Desde tu perspectiva, ¿se ha desempeñado un buen trabajo el gobierno? ¿Ha desempeñado un buen trabajo Marcelo Ebrard? ¿Qué es lo que tú piensas? Pues yo realmente considero que en tema de exterior no he visto demasiados conflictos ni problemas. Creo que ha sido bastante prudente la política exterior mexicana. No ha sido demasiado escandalosa. No hemos tenido demasiados polémicas al respecto. Ha sido bastante discrecional, considero yo. Y pues la verdad es que no tengo demasiadas quejas hacia el canciller. Bueno, si no hay problemas, eso es algo bueno, sin duda. Pues por lo menos no que nos enteremos, ¿no? Ese es el tema, la verdad. O sea, no ha habido... Porque creo que ha sido un gobierno que se ha enfocado mucho en el interior, para bien y para mal, en ambos casos. Pues ha sido un gobierno que se ha visto mucho para adentro y que ha tenido poco escenario en el exterior, así decirlo. Previo, como bien comenta Diego, a esta temática de Pregunta Cantón, que en un momento te platicaré, yo sí tengo dos preguntas para un experto en relaciones internacionales. ¿Cómo viste el tema de Evo Morales cuando claro, Bolivia... Eso sí, sin duda fue polémico. Ajá, eso yo creo que ha sido lo más polémico que ha hecho México en el contexto de materia internacional. ¿Cómo sentiste tú que el país, con la tradición que lo caracteriza de abrir sus puertas a las personas refugiadas políticas, esta situación de Evo Morales, que llegara el avión y lo sacara, el conflicto de que Argentina no quería que volara su espacio aéreo, ¿qué opinión te da este golpe de Estado? ¿Y qué opinión te da en su momento este factor que el presidente Luis Arce, si no me equivoco, haya venido con el presidente de la República, incluso o en lo particular haya tenido el gusto de conocerlo, de platicar con él en la conferencia de prensa y podernos darnos cuenta de estos gobiernos orientados hacia la izquierda? Entonces, en primera cuenta, ¿qué opinión te da el contexto de lo que ocurrió en Bolivia y a su vez el contexto que el gobierno mexicano haya defendido con gallardía a alguien que tal vez no estaba en las condiciones más adecuadas para poderse defender por sí solo?
¿Qué opinas al respecto? El tema de Bolivia es muy complicado. O sea, realmente, en sí, en tanto a las políticas tomadas por Evo Morales, yo no soy demasiado opositor, pero sin duda alguna en términos de democracia, pues lo que ya estaba haciendo estaba excediendo los límites y estaba superando todos los principios democráticos. Uh-huh. Ahora, por otra parte, el recibimiento por parte de México, por parte de nuestra administración actual, pues no, realmente yo no lo veo con malos ojos. Realmente creo que sigue siendo parte de una línea de un México que se ha portado muy bien en el escenario internacional. Bueno, me recuerda cuando México fue el único país que se opuso a la anexión de Austria por parte de Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, el único país que se opuso en la Liga de Naciones a la anexión de Etiopía por parte de Italia, de Benito Mussolini, y pues realmente, y un país que recibió también una cantidad de refugiados latinoamericanos, sobre todo en el periodo de Luis Echeverría, de las dictaduras sudamericanas. Pues realmente creo que sí nos hemos puesto como un país que se abre las puertas y que bajo una doctrina Estrada, que ha sido un tema muy difícil de entender qué significa esa doctrina, pero esencialmente en esta parte de yo no me meto, yo abro puertas, yo defiendo al refugiado político, al perseguido político, que haya lo que haya hecho Morales, pues sí estábamos hablando de una persecución política, pues dado que la oposición estaba yendo en su contra. Y lo que dices es muy cierto. México se ha planteado muchas veces que va a recibir refugiados políticos independientemente de la situación. A mí lo que me llamó la atención fue como la oposición y los medios conservadores intentaron capitalizar con eso políticamente para golpear al gobierno. Claro, yo creo que al final fue, por supuesto que cualquier cosa ahorita estamos en una estación del país sumamente dividido. O sea, ya se vio la elección de la Ciudad de México, ya somos el muro de Berlín a la mitad de la ciudad. Pero es una exageración, pero es una representación muy clara de una sociedad que está muy dividida en este país actualmente. ¿Estás en mi contra o estás conmigo? No hay más. Sí, y en cualquier decisión del gobierno se muestra la oposición en contra. Claro. Quieren lucharle de todo. Sea lo que sea, al final es una realidad, aunque por supuesto es una realidad que hay una oposición muy fuerte de parte de los medios, por parte de ciertos grupos económicos, que pues un intento de hacer un intento por lo menos fuerte. Por supuesto, y que sí está moviendo, por lo menos tal vez en un sector muy pequeño o mayor, quién sabe, pero al final sí está aprovechando cualquier oportunidad para decir: aquí hay que echarle ojo a esto lo está haciendo mal, estamos convirtiéndonos en Venezuela, en Bolivia, ya vino Evo Morales, eso significa, por lo tanto, consecuencia lógica que somos un socialismo, comunismo, ya llegó Stalin, ¿no? Pues la verdad es que, y también hay que tener cuidado. Con Alberto Fernández, que recientemente vino, y todo el tema de Argentina, pues bueno, pero Sebastián, lamentablemente el tiempo no nos da. Por último, me gustaría recapitular algo que dijiste muy bien, que ha sido un tema muy polémico en redes sociales y a raíz de las recientes elecciones en la Ciudad de México. ¿Qué opinión te da el que la ciudad sea comparada con este muro de Berlín? Vuelvo nuevamente a tu formación académica, porque al menos para mí es más que destacable y hasta envidiable. No sé tú qué opinas, Diego, de que quisiéramos manejar esos temas con tanta naturalidad. Con una claridad. Pero ojalá. Desde tu perspectiva, tu formación académica, ¿qué tan kafkiano podría ser? O sea, ¿qué tan surrealista es que comparen a la Ciudad de México con esta Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, con el muro de Berlín? O sea, una opinión de una persona estudiada, que te digan eso, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Calienta, como diría el presidente? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Cómo es? O sea, puntualmente, ¿qué opinas? Por supuesto que es una analogía totalmente ridícula. Son memes del internet. Claro, y al final memes que traen una connotación sumamente clasista. En muchos casos hemos visto estos memes donde los que pagan impuestos y los que reciben subsidios. Bueno, al final es una cuestión, muestra mucho la burbuja en la que vivimos muchos mexicanos, ¿no? Realmente estamos hablando de, sí, al final tenemos una mitad de la población, de la ciudad, del oriente, que vive en una condición mucho menos desarrollada que el occidente de la ciudad, y eso también se muestra. Hay mucha frustración, hay mucho enojo, hay mucha situación de precariedad. De igual manera hay que recalcar que aunque ganaron la oposición muchos delegaciones, en muchos casos fueron competencias muy cerradas. Totalmente. O sea, pero la están dividiendo como si fueran todos de este lado de cierta manera, y muchas veces fue muy cerrada en muchas alcaldías. Pero bueno,
estimado, llegamos al momento favorito. Pues es del que, programa. mire, les platico rápidamente a la audiencia que nos sintonizan a raíz de las invitaciones que haga el buen Sebastián. La pregunta Cantón es la temática al final de nuestro programa. Esta pregunta Cantón busca interactuar con las personas que nos estén viendo en este momento, pues también que nuestra audiencia pueda conocerte un poco más, conocernos a nosotros a su vez, ¿no? Entonces, mi estimado Sebastián, estudiante de Relaciones Internacionales y de Derecho por una de las mejores universidades del país, que es el ITAM, la pregunta Cantón del día de hoy sería, ¿qué diría el niño o el joven de hace 5 años del hoy estudiante o de la hoy persona trabajadora, que son cada uno de nosotros, de ustedes, Hijo, y a su vez siempre nos pones preguntas bien complicadas. y a su vez, ¿cómo te ves? Yo pensé que ibas a preguntar en qué lugar vivirías del O de mundo, qué color. Yo me estoy haciendo terapia aquí. Sí, no. ¿Qué diría el niño hace 5 años de ti? O el joven de hace 5 años de ti. ¿Y dónde te ves en 10 años? A manera de no protagonizar nuevamente, voy a contestarlo muy rápidamente. El joven de hace 5 años que llegó a la Ciudad de México, hoy yo creo que vería destacable la labor que se lleva a cabo en todos los medios del Grupo Cantón por parte de su servidor, Diego Cedillo, y refrendar el compromiso que estamos para servir a la ciudadanía, por lo menos desde esta trinchera, recordando que pueden hacer su petición o su denuncia para que ésta pueda ser presentada a las autoridades correspondientes o en un momento dado, ¿por qué no?, presentársela al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa. ¿Y dónde me veo yo en 10 años? Yo me veo simplemente sirviendo a México y contribuyendo a que este país pueda fungir como una mejor ciudadanía. Mi estimado Sebas, adelante, te dejo a ti. No se permite usar la muletilla que ya usé, ¿eh? Por eso me permití usarla, chinga. Pero a ver, Sebas, adelante. Bueno, pues yo creo que el joven Sebastián de 5 años, pues creo que estaría contento viendo que está progresando, que sigue manteniendo sus valores, que sigue manteniendo sus ideales y sus proyectos a futuro, y que su proyecto central sigue siendo la búsqueda de mejorar este país y poner un grano de arena para, o más, o si se pueden más, pues más, por supuesto, ¿no? Y que estamos todavía en esta trayectoria que creo que ha sido muy gratificante realmente aprender y conocer y empezar a adentrarse en el mundo profesional. Y en 10 años, pues, híjole, pues no sé, la verdad es que tengo ahí me veo por un lado, ya siendo un abogado, tal vez manejando temas pues, de sector público, temas constitucionales, pero también me veo por otra parte ya adentrándome en la administración pública, en el servicio público, para ya empezar a aplicar todo lo que he aprendido hacia construir algo mejor. ¿Te ves en 10 años trabajando en el país o estudiando una maestría? Definitivamente trabajando en el país, la verdad es que sí lo he pensado, pero mi interés nunca ha sido salir de este país, mi interés siempre ha sido vivir aquí. Yo no tengo interés de salir. Mira, qué interesante. Y para concluir, a ver, mi estimado copresentador estrella, Diego Fuentes, ¿qué? Sin duda, Diego de hace 5 años estaría contento de que he tenido experiencias diferentes y he estado en muchos proyectos muy interesantes. Y el Diego del futuro de 10 años, pues yo lo veo feliz y trabajando por mejorar México y erradicar la desigualdad. O sea, te abocarías en la desigualdad del país. Es el tema que más me llama la atención, la gran desigualdad que hay en México. Se me hace una aberración, pero bueno, mientras que esté feliz trabajando, todo eso bueno. Pues bueno, siempre es un gusto que nos acompañen para todas y todos los que nos escuchan, que puedan reírse un rato de nuestras tonterías o incluso ponerse a pensar ante la clase que dio aquí el futuro internacionalista insignia del país. Yo creo que en una de esas el futuro secretario de Relaciones Exteriores, si las condiciones se dan. Pero bueno, mi estimado Sebastián, no sé si gustas compartirnos tus redes sociales con toda nuestra audiencia
y recordarnos tu nombre y las cosas a las que te dedicas. Por favor, mi estimado. Claro, bueno, pues soy Sebastián Ruano, me pueden buscar como Sebas Ruano 9820 en Instagram y Sebastián Ruano en Facebook. Realmente no soy mucho de redes sociales, no tengo grandes publicaciones en esa área, pero pues, al final para lo que pueda servir aquí estamos siempre. Pero denle un follow si pueden. Denle follow y miren, para que les dé clases de relaciones internacionales sería buenísimo, ¿eh? Pero bueno, mi estimado Diego, por favor, si gustas compartir. Como siempre, es un gusto estar aquí en Diario Basta y Grupo Cantón. Sin duda, qué honor que viniste aquí al programa, Sebastián. Síganme en Instagram, Diego Fuen, Twitter, soy Diego Fuentes, y gracias por sintonizarnos. Pues reitero nuevamente mi agradecimiento por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden ver en todas las redes sociales de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche, en la cual estaremos platicando con diversos amigos en el programa Discusión. Les recuerdo mi nombre, yo soy Diego Elías Cedillo, siempre es un gusto platicar con ustedes. Mis redes sociales, o mi Twitter mejor dicho, es Diego E. Cedillo, y pues muchas gracias por sintonizarnos.